Bienvenidos a su canal Antropología para Todos. Y bueno, esta vez vamos a hablar de Teotihuacán. Vamos a hablar de Teotihuacán, esta ciudad maravillosa que tuvo su gran periodo justamente en el momento en donde decaía el Imperio Romano. Es decir, cuando estaba de bajada ya en picada el Imperio Romano, en todo caso el Imperio Occidental, estaba en pleno apogeo la gran ciudad de Teotihuacán. Estamos hablando de una ciudad que tiene una data, una fecha que va desde el primer siglo, el primer siglo después de Cristo. Ahora no se te va a caer eso. El primer siglo después de Cristo hasta 650 años después de Cristo, que es cuando comienza ahí su proceso de decadencia. Es algo interesante revisar lo que sucede en esta ciudad, sobre todo en lo que se refiere a las prácticas, al reconocimiento de cuerpos o al reconocimiento de restos humanos que nos hablan del tipo de cultura que tenía esta civilización. Algo que tiene interesante las indagaciones en esta gran zona arqueológica, una de las más importantes en México, es en la manera como ha participado la arqueología en este complejo urbano. Tal vez tendríamos que comenzar hablando acerca de una serie de entierros que se dieron en Teopancasco. Teopancasco es una unidad habitacional que estaba en Teotihuacán. En esa unidad habitacional encontraron 116 cuerpos, y de esos 116 cuerpos se encontraron con que varios eran migrantes, es decir, no eran de gente que no vivía en Teotihuacán. Estos migrantes, entre ellos había 29 que fueron sacrificados, 29 personas sacrificadas en una especie de ritual semejantes a los que se hacían en Veracruz, en los altos de Veracruz. Y de esos 29 cuerpos decapitados, la mayor parte de ellos era migrante, es decir, no pertenecían a Teotihuacán. Había entre esos 116 restos mujeres, niños, y estos restos peculiares por el tipo de ritual que se estableció con ellos, o que se realizó con ellos. Esto da la posibilidad. Primero, la primera pregunta es: ¿cómo se conocieron esos restos? Es decir, ¿cómo se identificó que esos restos son de migrantes? Si bien sabemos que en Teotihuacán había un gran comercio, y además, como nos muestran estos restos, pues era una región, era un estado bélico, es decir, era un centro cultural, era un centro bélico y además un centro comercial. Y había gente que venía desde región maya a comerciar. Sin embargo, la relación que existía, por ejemplo, entre los mayas y los teotihuacanos, pues saltaban chispas entre ellos. Es decir, no siempre fue armónica, no siempre fue únicamente de un trato comercial amable. Traían, por ejemplo, jaguares y pumas a vender, y también hay indicios de que había asperezas en ese tipo de contacto. No todo el contacto era comercial. Bueno, ¿cómo sabemos que había gente que venía desde Tlaxcala, desde Puebla, desde Veracruz? Estamos hablando de hace 600 años después de Cristo, 650 años después de nuestra era. Así es que ¿cómo se logró tal precisión? Es decir, ¿cómo hicieron los arqueólogos para datar esos restos con tal precisión? Pues bien, hay una técnica muy interesante que se llama la investigación a través de isótopos estables. Vamos a ver qué son los isótopos estables y cómo fueron utilizados para el reconocimiento de estos restos. Resulta interesante porque tenemos
en México una crisis forense de más de 38,000 personas sin ser reconocidas, nos ha legado la guerra del narco. Esta crisis forense, el problema es que no sabemos de dónde son esos cuerpos, de qué entidades vienen. Y sí tenemos por otro lado la capacidad como para hablar de reconocimiento de cuerpos de hace tanto tiempo, como son el cuerpo de estas gentes en Teotihuacán. Entonces, esto es interesante revisar qué es lo que nos atora para el reconocimiento de estos más de 38,000 personas, de estos cuerpos que están todavía en universidades, en anfiteatros, en fosas comunes. ¿Qué es lo que nos detiene? Bueno, vamos a analizar eso. Primero vamos a analizar qué son los malditos isótopos estables. Bueno, un isótopo estable es un elemento de la tabla periódica que tiene una peculiaridad, una singularidad, y es que hay es enorme su peso atómico. Tenemos por un lado, cada uno de los elementos de la tabla periódica tiene un número atómico que consiste en la cantidad de protones que posee este elemento, y un peso atómico que es el número de protones y de neutrones que hay en su núcleo. Los neutrones son esa parte de la materia que ayuda a que los protones se aglutinen en el núcleo. Por lo regular son equivalentes, es decir, hay un número de protones y un número de neutrones que mantienen la misma cantidad, es decir, 1 a 1. Pero hay casos raros, hay casos excepcionales en donde esa proporcionalidad pues no se mantiene. Hay un exceso, de tal manera que vamos a tener, por ejemplo, átomos de oxígeno que tienen 8 protones, 8 neutrones en su núcleo y 9 neutrones. El peso de su masa atómica va a ser, por lo tanto, pues va a ser más grande que la mayoría de los elementos. Pues bien, esta singularidad que tienen los isótopos estables, así les llaman, este excedente que hay en el núcleo de estos elementos, lo que tiene de peculiar es que se albergan en el cuerpo, se albergan en los seres vivos, estos elementos. ¿Cómo se albergan? Pues bueno, a través de la alimentación, a través del medio ambiente, a través de la vida de los sujetos. Van acumulando a lo largo de su existencia este tipo de isótopos, este tipo de elementos. Los isótopos estables se caracterizan porque primero son pesados, ¿vale? Y segundo, se mantienen en equilibrio, ¿vale? Esta singularidad da la posibilidad de establecer, por ejemplo, un referente identitario, por llamarle de alguna manera, un referente que nos da la posibilidad de identificar qué tipo de dieta llevaba el sujeto que tiene digamos que un exceso, por ejemplo, de oxígeno, o en qué tipo de ambiente vivía. De tal manera que podemos establecer latitudes, distancias, por ejemplo, respecto al nivel del mar, perdón, y el tipo de dieta. Ahora bien, vamos a tener, por poner un ejemplo, vamos a tener niveles tróficos, o mejor dicho, cantidades de nitrógeno en función del nivel trófico que consume un sujeto. Los niveles tróficos son relativos a
a la cadena alimenticia. Entre más alto es el nivel trófico, pues más cantidad de nitrógeno va a existir en quien los consume. Por ejemplo, la típica cadena alimenticia, la que viene en las estampillas de la cadena de los niveles tróficos o de la cadena alimenticia, es la lechuga, que es devorada por el conejo que es devorado por la serpiente que es devorada por el águila, y el águila que termina en pues haciendo pudriéndose en la tierra y creando, por ejemplo, hongos que después van a ser consumidos por los. En fin, esa es la cadena alimenticia, y en esa cadena alimenticia podemos encontrar niveles tróficos, es decir, niveles en donde hay, por ejemplo, una alta concentración, por ejemplo, de nitrógeno. Esta peculiaridad nos da la posibilidad, por ejemplo, de ver el tipo de consumo. Si una persona, por ejemplo, una persona que fue desaparecida en Monterrey y encuentran una narcofosa en Oaxaca, por ejemplo, pues bien, podemos encontrar en huesos, en los restos óseos, una alta concentración de nitrógeno. Si encontramos una alta concentración de nitrógeno en un sujeto y la comparamos con las cantidades de nitrógeno que hay en los habitantes de la zona, pues podemos determinar que el sujeto no es de ahí, que es de un lugar en donde hay alto consumo de carne. En este caso podemos registrar o especular sobre el origen de ese cuerpo. Es interesante esta aproximación, porque el reconocimiento de los restos a través de isótopos estables nos da la posibilidad de entender de qué ambiente viene el sujeto, o bien el tipo de alimentación que tiene. Esto, por ejemplo, hay distintos, cada parte, cada registro o cada tejido nos da la posibilidad de abrir ventanas. Por ejemplo, en el caso del tejido óseo, nos da la posibilidad de abrir una ventana de tiempo de 10 a 20 años. Podemos ver el tipo de consumo, el tipo de consumo alimenticio que tenía el sujeto en los últimos 10, 20 años. O bien el tipo de ambiente en el que estuvo el sujeto. Por ejemplo, el oxígeno está relacionado principalmente con el consumo de agua. Pues bien, podemos entender que el sujeto, si encontramos poca concentración de isótopos estables de oxígeno, podemos determinar que el sujeto no vivía cerca del mar, sino que vivía en interior de la República. Si encontramos, por ejemplo, en hueso que el sujeto tiene una alta concentración de carbono, con valores relativos al C13, por ejemplo, podemos determinar que el sujeto consumía altas cantidades de maíz. Total, hay valores isotópicos que nos pueden dar la posibilidad de establecer el tipo de ubicación geográfica y el tipo de consumo que tenía el sujeto en vida. Esto es a nivel hueso. A nivel por ejemplo, colágeno, uña, o por ejemplo un análisis de pelo. El pelo nos abre la posibilidad de establecer, digamos, que la ingesta del último mes. Es decir, podemos ver qué tipo de consumo en qué tipo de consumo o de ambiente estuvo el sujeto en los últimos 30, 40 días. ¿Por qué razón? Porque es lo que tarda un cabello en crecer o una uña. A nivel de superficie de hidroxipatita, que es el esmalte de los dientes, la película que hay en los dientes. Bueno, ahí es todavía más
es un tejido que no se deteriora, o mejor dicho, que no evoluciona, sino que se queda, una vez que sale la pieza dental, se queda estable su contenido. De tal manera que nos da una fotografía del lugar en donde el sujeto creció y se desarrolló en la primera infancia. Por ejemplo, podemos a través del registro de un análisis isotópico de isótopos estables de los dientes, podemos ver dónde nació o entender dónde nació el sujeto. Bueno, para esto es cuando se compara, esto nos da únicamente la posibilidad de especular. Bueno, es posible que haya nacido en tal o cual lugar porque allá hay tal tipo de alimentación. Esto es en términos, digamos que especulaciones aproximativas de orden de cultura culinaria. Son aproximaciones que nos dan la posibilidad de especular, pero podríamos tener un dato más preciso. Es decir, podríamos llevar a cabo un registro, o se puede llevar a cabo un registro isotópico de toda la nación. Estados Unidos lo ha hecho, vaya. Estados Unidos tiene registros isotópicos de sus regiones, de tal manera que cada población, o sea, nosotros podríamos tener en cada población la cantidad de nitrógeno, de oxígeno, de hidrógeno, de estroncio, que predominan en determinadas regiones. Vamos a encontrar que hay una diferencia, por ejemplo, entre el registro isotópico de una persona de Nuevo León que de una persona de Veracruz, por la relación que tienen ellos con el mar y por la relación que nosotros tenemos, por el tipo de consumo que tenemos nosotros. Nosotros tenemos un consumo en el norte de México, hay un alto consumo de carne y un bajo consumo de vegetales. En otras regiones hay un alto consumo de vegetales y un poco consumo y un escaso consumo o un bajo consumo de carne. Y por otro lado, por ejemplo, no es lo mismo, hay un isótopo, por ejemplo, relativo al azufre. Pues bueno, el azufre, las altas concentraciones de azufre están se encuentra sobre todo en el mar. De tal manera que la gente que consume muchos pescados, o sea, mucho pescado, va a tener un rasgo identitario, es decir, va a tener una cantidad de azufre bastante elevada. Si tuviéramos un registro isotópico de toda la nación, un registro isotópico de cada una de las entidades, que nos muestre, en este caso, que nos permita comparar el registro isotópico de un cuerpo con el mapa isotópico de esta entidad, podríamos establecer de dónde procede ese cuerpo. Así de sencillo. No solamente tenemos la posibilidad de explorar pelo, sino también diente y restos óseos. Esto sin hablar, obviamente, sin hablar del ADN, estamos hablando de un registro que nos permite ubicar geográficamente al resto que exploramos. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué no se hace, vaya? ¿No tenemos máquinas? Pues bueno, sí hay máquinas. O sea, el Departamento de Geofísica, dirigido por Pedro Morales en la UNAM, tiene un espectrómetro de masa, vaya. Es decir, tiene la máquina que nos ayuda a entender o a comprender, a leer, en este caso, isótopos estables. Y él no es, o sea, esta universidad no es la única universidad que tiene ese tipo de dispositivos. Es un instrumento, una herramienta que se usa sobre todo en rastreo de naturaleza geofísica. El problema es el atraso gubernamental, el atraso técnico que tenemos en materia forense en México. Todavía, en una reciente exploración que realicé sobre un protocolo de búsqueda, no estaba contemplado el análisis de tierra, vaya. Es decir, si hay la posibilidad, ya se encontraron restos humanos en esta región. Estoy hablando de un ejido, no digo el nombre para no interrumpir ningún proceso, pero ya se tiene
se tiene un reconocimiento de restos óseos. Hay ahí en esa zona cremaban cuerpos, descomponían cuerpos y ahí mismo vaciaban los restos, es decir, ahí mismo en ese mismo terreno, un terreno abandonado en el norte del país, ahí mismo vaciaban los restos. Pues bien, es necesario hacer un análisis de tierra. ¿Para qué? Pues para conocer, por ejemplo, si hay restos de carbono que indiquen las altas cantidades de carbono, o de fosfatos que indiquen la presencia de hueso, o de carbono que indican la presencia de procesos de combustión, o bien de sangre, vaya, porque también el análisis de la tierra, el análisis químico de la tierra nos puede dar la posibilidad de encontrar ahí restos de sangre. Si encontramos una alta concentración de restos de sangre, podríamos especular que hay depósitos de restos que podrían ser recuperados para una investigación más exhaustiva. En fin, ni siquiera algo tan elemental como llevarte 1 kilo de tierra y hacer un análisis químico se hace, ¿vale? Mucho menos de isótopos estables. En fin, los isótopos estables tienen este gran potencial, y este gran potencial puede ser todavía explorado. En fin, bueno, este video lo hice con tiempos que me quedaron por ahí, es por eso que ahorita en el carro, lo hice ayer mientras lavaba los trastes, y bueno, me pidió un amigo entrañable que le quitara los filtros porque cansaba ver los filtros con mi carota, y que mejor pusiera así mi cara de perro directamente en pantalla, que vaya que era más amigable la interacción. Pero como yo soy muy ochentero, vaya, es mi generación, pues a mí me encantan los filtros, me encanta la canción de Take On Me, por ejemplo, de Ajá. Esa canción, por ejemplo, me fascina todo su registro gráfico, vaya. Esta idea del cómic en blanco y negro, y total, vaya, una marca.